La credibilidad es la base de la confianza. Sin esta, se puede dar todos los argumentos, todos los detalles y toda la información, pero sin credibilidad no se va a poder persuadir, convencer o lograr una venta. En esta ocasión vamos a hablar del tema de cómo lograr credibilidad en nuestro programa Haz que suceda. El programa en donde estamos hablando de técnicas de liderazgo y de desarrollo empresarial para lograr que nuestros objetivos sucedan. Bienvenidos y vamos a hacer las presentaciones del día de hoy. Nos acompañan aquí algunos miembros del equipo con quienes vamos a estar conversando de este tema. Vamos a ver, por mientras voy a ir presentando la pantalla. Muy bien, vamos a iniciar con el tema, el cual refiere a cómo vamos a utilizar los conocimientos acerca de la credibilidad para lograr mejorar nuestras ventas. Esto en base sobre todo a que hay estudios específicos de que nos muestran cómo se puede lograr la credibilidad, cómo es que procesa la mente las sensaciones o los estímulos que está recibiendo de parte del vendedor en un proceso de ventas. También respecto a ciertos conocimientos que tenemos que tener de la base de cómo las personas confían, etcétera. Pero lo primero que me gustaría comentar, normalmente le dejaba como conclusión, pero vamos a decirlo primero, es que la mayor fuente de credibilidad es el hecho de estar actuando sobre la verdad. Esto básicamente genera que automáticamente nuestro convencimiento sea total, que nuestras expresiones corporales estén conforme a lo que estamos diciendo, que los hechos coincidan con una situación y también que a medida van demostrándose los eventos, va conforme a la verdad que estamos expresando. Entonces, sobre todo, la verdad es la base de la credibilidad. Luego de eso, sobre eso vamos a apoyar los demás conocimientos. Si nosotros no utilizáramos la verdad y queremos aplicar los demás conocimientos, siempre va a haber algo que demuestre que no se está hablando con la verdad y eso va a generar dudas o va a generar total falta de credibilidad en los demás. Entonces, vamos a ver el día de hoy que em, como vendedores, la mayor oportunidad de lograr ventas está en el hecho de poder generar confianza y credibilidad. Y esto desde el primer contacto, porque tenemos desde los primeros 80 milisegundos al momento de que interactuamos con una persona y que nos registra nuestro comportamiento, nuestras características físicas, hasta cuando escucha ya nuestra voz por algunos minutos para generar lo que es la credibilidad. La primera etapa es la que nos va a dar, es el prejuicio inicial que va a marcar toda la diferencia. Por eso se dice, no hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión, porque solamente tenemos eso y eso marca el, la continuidad de la interacción. Ya después con el tiempo se va generando el tema de la confianza o reafirmando esa credibilidad o perdiendo o se va generando desconfianza. Entonces es bastante importante que podamos tener en mente eso de que nuestra primera impresión va a ser clave. Ahora, si hubo algún problema, algo del entorno que nos quitó alguna buena oportunidad en la primera impresión, no por eso nos vamos a detener, sino que vamos a seguir fomentando la confianza en cada paso de la venta.
Entonces, en el contenido de hoy vamos a ver varios temas y cada uno de ellos es mucho más profundo, simplemente que vamos a tenerlo como una características a tener en mente para poder empezar a actuar desde hoy conforme a estos datos de credibilidad. Entonces, tenemos que tener en mente que de la parte verbal, la parte que uno habla, es solo una fracción de la comunicación total. Aunque es el primer medio que comunica las ideas y sin esa idea no hay una claridad respecto a lo que se está diciendo, lo que más influye en la comunicación son otros aspectos como el lenguaje corporal, lo que puede hacer el tono de voz y también está las palabras en sí. Pero em, estas palabras no tienen ni que ser muy rebuscadas, ni que ser como totalmente persuasivas, sino que nuestra forma de expresarnos genera la mayor base de la credibilidad. Entonces, aquí tenemos una frase: sin confianza, las mejores ideas simplemente no venden. Esto es porque eh, siempre la venta es una decisión de la persona que está comprando, ¿verdad? Y nosotros podemos ayudarle a decidir, pero no podemos decidir por ellos. De tal manera que em, la base tiene que ser la confianza. Entonces vamos a continuar aquí viendo algunos detalles que, por ejemplo, las cosas han cambiado recientemente respecto a cómo se hacen las ventas, porque el acceso a la información ha generado que los compradores ya no se tengan que atener a lo que el vendedor le indica, sino que ellos tienen información por sus propios medios. Información que puede ser la que publicó la empresa, como también pueden ser críticas, como también pueden ser la competencia, como puede ser conocimiento general. Entonces, esa base de conocimiento ya no es un indicativo de, de que uno pueda lograr la venta dando información. En muy pocos casos la persona no está informada. Normalmente ya saben hasta lo que quieren, pueden saber el precio, pueden decirle más que el vendedor en algunos casos. Entonces, em, ahora por eso se ha vuelto mucho más importante lo de la credibilidad y viene siendo la base que necesitamos estudiar para todo lo demás que viene de las ventas. Entonces, vamos a analizar el lenguaje corporal. De esto hay bastantes estudios y cada uno de las características son detalles simplemente a tener en cuenta, pero que se deben de complementar unos a los otros. Entonces, bueno, vamos a ver el primero que nos habla de de lo que es la generalidad, digamos, nuestro aspecto en general del lenguaje, lo cual implica las expresiones faciales. Por ejemplo, una sonrisa real se nota con respecto a una sonrisa forzada. Entonces, si uno recibe al cliente y le hace como la sonrisa de Terminator, entonces ya simplemente genera un poco de desagrado, ya le parece una persona falsa y nada. Si uno genuinamente se alegra de ver a la persona por solidaridad humana o porque realmente ya han conversado un poquito, etcétera, entonces lo muestra. Ahora, es mejor mostrar un rostro serio, amigable, como tranquilo, que le da cierta firmeza de carácter y demás, que una sonrisa falsa. Entonces hay que ser genuinos, pues. Si no nos sentimos alegría, no vamos a fingir una alegría. Si no tenemos, bueno, pero si la sentimos, entonces también la vamos a mostrar. Esa genuinidad se lee mucho en las expresiones faciales y en la postura corporal que le corresponde. Entonces, la parte de la postura
hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta aquí. La postura corporal del experto es como segura de sí mismo. Entonces, alguien seguro de sí mismo generalmente anda con la espalda más erguida, tiene movimientos más lentos que van a generar em, como una condición de menos estrés o menos ansiedad. Entonces, ese lenguaje corporal también genera calma en el cliente y eso genera que él tenga confianza. Vamos a ver lo de los gestos, que es de entre las manos, entre a veces las expresiones faciales también, y la proxemia, que se refiere a las distancias. Em, Donde no es muy invasivo ni muy aparte, eso genera también la oportunidad de generar confianza. Una persona muy invasiva genera, al principio, cuando todavía no se debe de tener esa cercanía, genera rechazo. Entonces, al momento de que se tiene el rechazo, se genera aversión contra la persona y también contra la empresa que representa. Entonces, porque el vendedor o la persona de atención al cliente es quien genera la interacción humana con la que los clientes toman de referencia respecto a la empresa. Entonces, si son mal atendidos por una persona, consideran que la empresa es mala. Son bien atendidos por una persona, ya aún aceptan errores de parte de la empresa porque hay como un tipo de relación o agrado con el vendedor o el de atención al cliente. Es a veces un poquito fuera de lo lógico, pero así es como nos comportamos. Bueno, continuamos con lo de la sonrisa auténtica. Cuando realmente hay una sonrisa de agrado, de alegría, de confianza, de estar en paz consigo mismo, eso se transmite y es una de las cosas que más generan lo que es la confianza y lo que es la empatía con los clientes. Porque básicamente vamos a estar mostrándonos socialmente aceptables, agradables. Mostramos que estamos en una situación buena, porque en una situación de peligro uno no anda sonriendo. Entonces, básicamente, eso es parte de la comunicación, que un rostro serio, asustado, es una comunicación de peligro y entonces automáticamente se alerta y se pone predispuesto ante el entorno, hay ansiedad, etcétera. Pero un rostro tranquilo o alegre genera esa sensación de calma, lo relaciona con momentos agradables que ha tenido con otras personas, porque ya es parte de la comunicación y ya está en nuestra mente como predispuesto. Bueno, si tienen algún comentario lo pueden indicar de tal manera pues que nos podamos retroalimentar unos a otros y de esta manera poder ampliar nuestros conocimientos. Continuamos con el tema de la parte del contacto físico, por ejemplo. Am, Al momento de que damos las manos, esto también es parte de la comunicación. Una persona muy dominante hace un gesto de agarrar la mano desde arriba, una persona muy sumisa o desde abajo. Lo normal sería de la misma posición, o sea, en vertical los dos. A presionar mucho puede ser una persona que impone sus ideas. Apretar muy suave puede ser una persona con debilidad de carácter. Cuestiones así dan parte de la comunicación que a veces es inconsciente, pero desde el primer momento se está dando lo que es a entender cómo es la persona. Entonces, esto tenemos que tenerlo bastante en cuenta para lo que es la momento en que recibimos al cliente. Ahora, vamos a ver, continuamos con el tema del contacto visual. Un contacto visual que es muy constante puede ser incómodo, así como un contacto visual muy repentino, indirecto, puede mostrar timidez o falta de interés o como un poco de evasión.
Entonces pierde también credibilidad un contacto visual que no ha sido suficiente. Entonces se estima que entre un 60 y 80% del tiempo uno puede estar viendo y que no pase de unos 25 segundos de mirada fija, porque ya se vuelve un poco extraño, ¿verdad? Bueno, continuamos con lo de la postura y la seguridad. Una persona dominante muestra posturas abiertas o, como quien dice, expansivas, como tener la respiración más profunda, genera se muestra como alguien más expandido, porque también le endereza la espalda, abre los hombros, etcétera. Entonces, básicamente, em, eso también ayuda en el tema de mostrar seguridad ante lo que uno ofrece como vendedor, ¿verdad? No dominante por sobre los demás, sino que un dominio del espacio, un dominio de, del entorno y lo que sería su lugar donde está mostrando, pues es una persona que sabe lo que está haciendo. Eso es lo que se demuestra con las posturas y la seguridad. Continuaríamos entonces con lo que son los canales de comunicación en sí. Y dentro de estos está lo que son las expresiones faciales. Vamos a ver lo que sería entonces am, cómo nosotros vamos a vincularnos con las personas a través de las expresiones faciales. Y esto influye mucho en lo que es las expresiones que tenemos como microexpresiones. Por ejemplo, la reacción que tenemos ante las acciones de los demás es que podríamos em, tener pequeños movimientos de la boca, podríamos tener pequeños movimientos de los ojos. Esos pequeños movimientos muchas veces no se captan conscientemente, pero sí transmiten una idea inconsciente. Entonces, cuando por ejemplo nos dicen una pregunta y no estamos seguros y ya le hacemos así a la boca, como de, como de preocupación, entonces eso es una expresión. Lo podemos hacer solo un momentito, así. Y entonces la persona ya con eso sabe que es una pregunta incómoda o que no la sabe o que es algo que tiene que tener con alerta, ¿verdad? Entonces, estas microexpresiones nosotros no las podemos contrarrestar, sino que ahí básicamente lo que vamos a necesitar es siempre la honestidad. Cuando nosotros somos claros, honestos, no estamos ocultando información, entonces no van a salir de nosotros esas expresiones de preocupación o de duda, incertidumbre. Y a veces podríamos mostrar esa duda, pero, por ejemplo, pues, podemos dudar de algún dato, nos puede hacer falta alguna respuesta, pero si nosotros la inventamos y a la vez la persona miró que dudamos de eso, ya la persona empieza a dudar. Mientras que si nosotros le decimos la verdad y decimos, déjame ver más detalles respecto a eso, entonces ya está con coherencia respecto a lo que estamos haciendo con lo que estamos expresando con la voz. De tal manera que entonces ahí no se pierde la credibilidad, sino que se basa mayor la confianza en el aspecto em, de que uno está siendo honesto y que le está mostrando que va a darle datos reales. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en mente. Como le decía, la base es la verdad. Si no, esto nos va a delatar la mentira. Hay ciertas cosas que nosotros no las controlamos y aún por más que nos entrenemos, por ejemplo, hay gente que aprende a mentir y demás así, pero siempre hay algo que va a terminar delatando. Ahora, nosotros tenemos que aprender cuáles son los gestos que puedan representar algo de la mentira, porque podríamos hacerlos inconscientemente por nuestras propias inseguridades o demás. Entonces sí necesitamos ir moldeando nuestras conductas como vendedor
Pero, como les digo, lo que realmente funciona es la realidad, la verdad, lo genuino. Muy bien. Ahora, la parte de los gestos, lo que hacen es acompañar al mensaje. Una persona que no mueve mucho las manos, se puede ver tenso. Entonces ya cambia el sentido del mensaje. Mientras que alguien que lo está acompañando junto con la expresión verbal puede simplemente reforzar lo que es el mensaje. Y cuando hay gestos amplificadores, por ejemplo, es bastante lo que uno está dando a entender. Entonces, ese gesto amplificador lo que hace es como transmitir más una idea de cantidad, porque si yo les digo así, es bastante y le pongo un gesto de pequeño, estoy hablando ya con la ironía, ¿verdad? Entonces, esos lenguajes lo que hacen es amplificar lo que es el mensaje hablado. Tenemos que tener en mente de que de mostrar las manos, em, conforme a lo que estamos haciendo. Si estamos mostrando un lugar, vamos a extender la mano para que la persona mire hacia ese lugar. Si le estamos diciendo que pase, damos el espacio y también un gesto con la mano nos puede permitir indicarle que pase sin necesariamente decirlo, etcétera. Bueno, aquí vemos lo que es el paralenguaje, que sería tono, ritmo, volumen, las pausas, todo eso que acompaña siempre la voz es fuera del lenguaje corporal, pero transmite bastantes ideas. Entonces, al momento de que nosotros vamos a hacer una exposición, es importante evitar la voz tímida, así como insegura. Es importante en ventas, la pausa es súper, súper importante para generar espacios de reflexión, para que la persona pueda decidir, para separar ideas, etcétera. Entonces, tenemos que tener aún un entrenamiento en las pausas. Uno de los principales momentos en que tenemos que tener pausas es cuando ya se habló todo y la persona le toca tomar la decisión. Uno puede hacer una pregunta de cierre en la cual dice, vaya, una bien directa. Entonces se decide a comprar. Entonces la persona puede quedarse callada porque está pensando. Y uno de vendedor viene y le dice, mire, es que si usted compra, ahorita es el momento. Ya le interrumpe su proceso de toma de decisiones y siente que lo están tratando de presionar para que compre. Entonces genera desconfianza, ya se aleja y ya dice, por orgullo o por desconfianza va a decir que no. No siempre, ¿verdad? Pero que a veces si quieren las cosas o sigo un buen proceso de ventas. Pero ahí lo más apropiado es una pausa para que el cliente pueda hacer lo que es el entendimiento correcto de lo que está decidiendo. Continuamos con la proxemia, que básicamente es las distancias entre las personas. Hay ciertas áreas que se consideran de mucha confianza, el contacto físico, lo que es estar uno a la par del otro. Eso ya es más para relaciones sociales, ¿verdad? Más cercanas. Mientras que también está lo que es una distancia más apropiada para un momento de las ventas, se estima entre 1,2 metros o 2 metros. Es decir, todavía podría ser tal vez un poquito más cerca sin invadir a muchas personas, pero este es como el rango de seguridad donde las personas no se van a sentir invadidas. Entonces, eso lo tenemos que tener en mente, además que todo el momento en que estamos mostrando un lugar, vamos a poder tomar esos espacios, ¿verdad? Bueno, este tema es bastante, bastante importante porque básicamente la mente toma atajos mentales para tomar decisiones. Entonces, muchas veces esto genera credibilidad o hace perderla. Entonces, nosotros sabiendo estos datos, podemos actuar conforme a eso para generar credibilidad siempre dentro del honesto, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de el sesgo de autoridad.
cuando lo ven vestido a uno conforme a lo que corresponde a su profesión, entonces confían. Por poner un dato, lo miran a uno vestido de doctor, la gente cree que uno es doctor y les dice un dato de medicina, entonces lo tienden a creer por simplemente la autoridad de la persona que tiene la apariencia de doctor. O a veces puede ser un título, por eso ven que en las clínicas ponen pegados los títulos, etcétera. Entonces, o las placas, las medallas, los trofeos, todo eso genera autoridad como de logros. Entonces, em, si una persona que no es doctor se pone la bata de doctor y se disfraza de doctor, mm, va a generar ese sesgo de autoridad y podría generar que las personas crean en lo que se le está diciendo, pero estaría siendo falso, ¿verdad? En este caso, con nosotros como vendedor tenemos cierta em, vestimenta de formalidad en donde no estamos mostrando una profesión específica, sino que cierta em, tomar en serio lo que estamos haciendo, que no nos vamos a ir muy casuales ni tampoco informales, sino es esa calidad que nos va a dar esa postura de autoridad. Bien, entonces, viendo los temas ahorita. El sesgo de confirmación básicamente es cuando la gente ya tiene ideas previas y lo que sucede alrededor confirma esas ideas. Cuando hay una idea contraria que refuta esas ideas, simplemente descarta esa información como falsa o la pone en duda o busca argumentos para rebatirla. Pero cuando hay información que le refuerza sus ideas, simplemente la acepta y la une a sus ideas previas. De tal manera que nos tendemos a parcializar. Van a ver mucho esto en política, en religiones, en equipos, en ciencias, demás. Esas posturas parcializadas que generan que tengamos ese sesgo. Entonces nosotros como vendedores tenemos que entender este sesgo para hablar con respecto a eso. Por poner un ejemplo, el cliente llega diciendo que em, todas las empresas, siempre que van a dar un beneficio, están pidiendo algo a cambio. O entonces uno viene y le dice, no, no, la empresa no está pidiendo nada a cambio. Entonces el cliente, ¿qué va a hacer? Simplemente desconfiar, me está ocultando la información, porque esa ya es una idea previa. Lo que hice con el último cliente, que creo que fue ayer o antier, em, es que le expliqué. La empresa está dando este buen precio porque lo que le interesa es captar mayor número de clientes y su ganancia está en aumentar la mayor número de clientes. Todavía le expliqué un poquito más porque este tipo de empresa lo que tiene es que hace una sola inversión y esa sola inversión, mientras más personas tenga que la utilicen, más gana. Si tiene poquitos clientes, esa misma inversión, cada cliente le va a salir una alta inversión, ¿verdad? Pero cuando tiene muchos clientes, estos apoyan a la misma. Entonces, yo le expliqué, para la misma cantidad de infraestructura, tienen mayor número de clientes y ahí es como la empresa ve sus ganancias. Entonces, ahora este cliente confía y pasamos a la siguiente duda, pasamos a las siguientes explicaciones. Entonces, pues quedamos pendientes de una siguiente llamada de ventas. O sea, no generó, le pude rebatir sin contradecirle sus confirmas, sus sesgos previos, ¿verdad? Bien, continuamos con el efecto halo. Estamos hablando de la primera impresión que les estaba hablando, de los primeros 30 segundos, sería donde más tenemos que tener cuidado para cómo nos mostramos ante el cliente. Entonces, nos mostramos muy formales, esa persona nos caracteriza así. Nos mostramos bromistas, va a decir que somos personas informales o que somos, que no tomamos las cosas en serio. Y desde ese momento va a tener esa idea de nosotros. Y la va a reforzar como sesgo de confirmación. Todo lo que hagamos después le va a confirmar ese primer efecto halo, como también lo podría refutar y simplemente lo va a negar. Entonces, es parte de la conducta normal. El sesgo de autoridad, básicamente ya lo vimos, pero a este lo que le tendría que rebatir, que complementar,
es que em, nosotros tenemos que crear un perfil, una imagen, algo que refuerce esas características. Por eso, digamos, muchos en venta lo que hacen es llegar con un carrazo para que muestren, esta persona tiene éxitos en venta. Y entonces, en vez de decir que el cliente piense, eh, malgasta el dinero que utiliza, ves, es una persona que gana bien, tiene muchos logros, es un buen vendedor. Entonces también confían. Por eso los relojes son un símbolo de estatus, porque muestran, de acuerdo a la calidad del reloj, está mostrando los resultados. Entonces, esos detalles se pueden ir incorporando, ¿verdad? Y nos van a generar cierta autoridad. Simplemente pequeños símbolos visuales o esquemas nos van a dar le van a dar ideas al cliente. Bueno, continuamos con el sesgo de reciprocidad. Cuando alguien entrega algo sin esperar nada a cambio, entonces la persona genera un sentido de deuda en el cual trata de corresponder para eso, entonces, para complementar esa deuda. Entonces, lo que logra esto es que las personas estén más predispuestas a nuestras solicitudes. Cuando nosotros ya decimos que estamos utilizando este sesgo, ya no es que damos sin dar nada a cambio, pero se pueden entregar pequeñas cositas sin uno decir, esto va a hacer que la persona cambie totalmente su decisión, sino entre un gesto de buena voluntad. Por eso funcionan mucho las invitaciones a tomar cafés para los procesos de venta o llevarle algún tipo entrega algún tipo de recuerdo de parte de la empresa, lo que es algo comestible. Muchos pueden dar chocolate porque el chocolate también genera lo que es en el cerebro, la segregación de ciertos químicos del agrado. Entonces, predispone también positivamente, al igual el café. Entonces, nosotros podemos simplemente em, indicarle que le vamos a dar buenos consejos, de darle algún dato adicional, indicarle que queremos que logre sus metas, pequeñas cosas así generan que la persona también vaya generando confianza y reciprocidad. Bueno, de momento hasta aquí quedaríamos en esta sesión de hoy, de tal manera que podamos ir integrando estos conocimientos y lograr que las cosas sucedan. Agradezco que puedan haber participado, unidos, escuchado esta charla y quedamos atentos a próximas interacciones. Que tengan un excelente día.